un hombre millonario acusa a un niño de la calle de robo. Pero el hombre quedó paralizado cuando vio el collar que el niño llevaba puesto. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando y suscríbete a nuestro canal para escuchar más historias emocionantes. Ahora, quédate con nosotros para escuchar esta sorprendente historia. La plaza central de la Ciudad de México bullía con el movimiento de la tarde. El aroma de tacos y tamales flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de músicos callejeros que tocaban sus guitarras desgastadas, intentando ganar unas monedas de los turistas que pasaban. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, empujando pequeños carritos con frutas picadas y aguas frescas de colores vibrantes. En medio de ese caos armonioso, Diego, un niño de la calle de apenas 9 años, se deslizaba entre la multitud, atento a cualquier oportunidad que le permitiera conseguir algo para comer. Su estómago rugía. No había comido nada desde la mañana anterior, cuando encontró una tortilla olvidada en la esquina de un puesto. El hambre lo apretaba, y sabía que tenía que encontrar la manera de conseguir comida antes de que el sol se ocultara. También sabía que no podía llamar la atención, porque los policías y los comerciantes de la plaza siempre estaban atentos a niños como él, listos para echarlos como si fueran una molestia. Fue en ese escenario donde el destino de Diego se cruzó con el de Eduardo Montes. «¡Ladrón!», bramó una voz grave, cargada de autoridad y furia. El grito resonó en la plaza, silenciando parte del bullicio. Diego se giró, asustado, y vio a un hombre alto y elegantemente vestido señalándolo con indignación. Eduardo Montes, uno de los empresarios más influyentes y temidos de la ciudad, estaba furioso. Su traje gris oscuro, impecablemente ajustado a su figura, reflejaba su personalidad rígida e inflexible. Su rostro estaba marcado por la irritación, y sus ojos afilados analizaban a Diego como si fuera un insecto repugnante. «Ese mocoso intentó robarme», vociferó Eduardo, atrayendo aún más miradas hacia la escena. Antes de que Diego pudiera reaccionar, un guardia de seguridad corpulento apareció de repente y le sujetó el brazo con fuerza. El niño se retorció, intentando liberarse, pero no había escapatoria. El agarre era demasiado fuerte para sus brazos delgados y frágiles. «Yo no hice nada», protestó Diego, desesperado. «Lo juro». Eduardo rió, pero no había humor en su risa. Era fría, despectiva. «Ah, claro. Ahora dirás que eres un angelito inocente. Siempre hay uno de estos niños callejeros rondando, esperando la oportunidad de meter las manos en lo que no es suyo. ¿Dónde está mi cartera? Yo no tomé nada», gritó Diego, intentando soltar su brazo. «Solo estaba pasando por aquí». La multitud a su alrededor comenzó a murmurar, acumulándose para presenciar el espectáculo de humillación pública. «Todos estos mocosos son iguales, pobrecitos, pero cuando tienen la oportunidad, roban». Seguramente tenía rato observando la cartera del señor, «a estos vagos hay que darles una lección». Las palabras herían a Diego como cuchillas invisibles. Miraba a su alrededor, buscando un rostro amigable, alguien que creyera en él, pero solo veía miradas de reproche. La multitud ya lo había condenado, sin pruebas, sin darle oportunidad de defenderse. Porque él no era más que un niño de la calle, un nadie. Eduardo dio un par de pasos adelante, mirándolo desde arriba, como si fuera insignificante. «Vacía tus bolsillos», exigió con un tono implacable. Diego dudó. Su instinto le decía que resistirse solo empeoraría las cosas. Con manos temblorosas, sacó el contenido de sus bolsillos desgastados. Algunos objetos cayeron al suelo, una piedrita de colores, un botón roto, un trozo de papel arrugado. Nada que pudiera confundirse con una cartera. «¿Ves? No tengo nada», insistió Diego, su voz quebrándose. Pero Eduardo no parecía convencido. Su mirada vagó hasta el cuello del niño, y entonces, se quedó helado. Colgado de un cordón sucio y deshilachado, un collar viejo y maltratado se balanceaba suavemente sobre el pecho delgado de Diego. Era un pequeño dije de plata,
gastado por el tiempo, pero con un brillo tenue que aún permanecía. Los ojos de Eduardo se abrieron de par en par. Su expresión, antes llena de furia y desprecio, se transformó en algo completamente distinto. Por un instante, todo sonido a su alrededor pareció desvanecerse. La multitud, los vendedores, los murmullos, todo desapareció para Eduardo. Su mirada estaba fija en el collar, y un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón se aceleró, y su mente se vio invadida por recuerdos que había intentado enterrar. ¿Dónde conseguiste eso? Su voz salió más baja, casi un susurro, pero cargada de urgencia. Diego sintió un estremecimiento. La expresión de Eduardo ya no era de odio, sino de incredulidad. Yo siempre lo he tenido, respondió Diego con vacilación, instintivamente aferrándose al collar con sus pequeños y sucios dedos. Eduardo dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. Sus ojos no se apartaban del dije. Lo reconocía. No podía ser coincidencia. El silencio era absoluto. La multitud miraba de un lado a otro sin entender el repentino cambio en la actitud del empresario. ¿Qué significaba ese collar? ¿Por qué Eduardo Montes, un hombre que nunca mostraba debilidad, de repente estaba tan pálido? Diego no comprendía lo que estaba ocurriendo, pero había algo de lo que estaba seguro: su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mirada de Eduardo seguía fija en el pequeño collar sucio y desgastado que colgaba del cuello de Diego. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Su corazón martillaba en su pecho y sus manos temblaban ligeramente. Conocía ese collar. Era imposible no reconocerlo. La joya era sencilla, de plata envejecida, pero el dije en forma de media luna tenía un pequeño detalle casi imperceptible, una diminuta inscripción en la parte trasera. Eduardo tragó en seco. Era el mismo collar que su hermana Elena usaba antes de desaparecer, hacía casi 10 años. El descubrimiento lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Una mezcla de emociones lo invadió, sentimientos que había intentado enterrar durante años. Miedo, esperanza, culpa, incredulidad. ¿Cómo era posible que ese niño callejero y desaliñado estuviera usando algo que pertenecía a Elena? ¿Cómo había conseguido ese collar? Sin poder contener su agitación, Eduardo dio un paso al frente y sujetó con firmeza el hombro de Diego. El niño se encogió, intentando alejarse, con los ojos abiertos de puro pavor. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Eduardo una vez más, con la voz más grave de lo que pretendía. Diego lo miró con sus grandes ojos oscuros reflejando un miedo genuino. No entendía el motivo de aquella reacción, pero supo de inmediato que estaba en peligro. Yo no sé, balbuceó Diego, apretando el collar con sus dedos pequeños y sucios, como si temiera que se lo arrebataran. No me mientas. Eduardo apretó los labios, intentando controlar su frustración. Ese collar era de mi hermana. Tienes que decirme de dónde lo sacaste. Diego negó con la cabeza con desesperación. Es mío. Siempre ha sido mío. Gritó el niño, dando un paso atrás, tratando de escapar de la intensa mirada del empresario. La plaza quedó en silencio. El público que antes había estado observando la escena con morbo ahora miraba con desconcierto. ¿Por qué un hombre tan poderoso se veía tan afectado por un simple collar? Eduardo se dio cuenta de que estaba presionando demasiado. Respiró hondo y cerró los ojos por un instante. No podía actuar como un loco. Tenía que pensar. ¿Y si ese niño era? No. Era imposible. Pero la duda se había sembrado. La idea ya estaba creciendo como una semilla envenenada en su mente. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras un recuerdo que había enterrado hacía mucho tiempo volvía a su memoria. El día en que su hermana desapareció. El cielo estaba gris aquel día. Un presagio de tormenta cubría la ciudad con una sombra melancólica. Eduardo recordaba claramente el olor a lluvia que estaba por caer y el viento frío que soplaba en las calles.
fue la última vez que vio a Elena. Ella tenía solo 24 años en ese entonces. Hermosa, fuerte, decidida, pero marcada por una tristeza que él nunca había comprendido del todo. Sostenía a su bebé recién nacido en brazos, un niño de pocos meses, mientras intentaba ocultar su nerviosismo tras una sonrisa temblorosa. «Tengo que irme, Eduardo». Él frunció el ceño. Esa frase no tenía sentido. ¿Irte a dónde? Elena, ¿de qué estás hablando? Te noto extraña. ¿Qué está pasando? Ella desvió la mirada, abrazando con más fuerza al bebé. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Solo, tengo que irme. Debo proteger a mi hijo. La confusión de Eduardo dio paso a la irritación. ¿Protegerlo de qué? Elena, dime qué está pasando. Pero ella solo sonrió con tristeza. Y entonces, le dio la espalda y se fue. Eduardo recordaba claramente el sonido de la lluvia comenzando a caer poco después, la sensación de vacío en su interior. Elena desapareció esa noche, y nunca más tuvieron noticias de ella ni del bebé. Durante años, Eduardo la buscó. Contrató detectives, usó todos los recursos a su alcance, pero lo único que encontró fueron rastros borrados, pistas inconclusas. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Y ahora, una década después, ese niño callejero llevaba puesto su collar. Eduardo volvió al presente de golpe, sintiendo como la sangre se le helaba. Su mirada volvió a clavarse en Diego y su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ese niño ser el hijo de Elena? Pero, ¿cómo? ¿Dónde había estado Elena todos estos años? ¿Por qué Diego no sabía nada sobre su propia historia? Necesitaba respuestas. Tienes que decirme la verdad, Diego. ¿Dónde encontraste este collar? ¿Quién te lo dio? Pero el niño negó con la cabeza una vez más, aferrándose con fuerza a la joya. No lo sé. Siempre lo he tenido. Desde que tengo memoria. Su voz sonaba firme, pero sus ojos brillaban de miedo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir presionando al niño? No podía asustarlo más de lo que ya estaba. Pero ahora tenía algo muy claro, Diego no era un niño callejero cualquiera. Y, de alguna manera, estaba ligado al mayor misterio de su vida, la desaparición de Elena. Eduardo no podía apartar la mirada del collar sucio y desgastado que Diego sujetaba con tanta fuerza. Esa joya era la prueba de que algo no estaba bien, de que la historia que él creía saber sobre la desaparición de Elena estaba incompleta. La duda martillaba en su mente sin piedad. El niño frente a él podía ser solo otro chico de la calle, un desafortunado más entre tantos. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si era el hijo de Elena? Eduardo no podía simplemente ignorarlo. «Te vienes conmigo». La decisión estaba tomada. Su voz era firme, sin espacio para discusión. Diego abrió los ojos con pánico y dio un paso atrás. El miedo creció en su pecho. Nunca confiaba en los adultos. Durante toda su vida, lo único que había aprendido era a huir de ellos. «No. No voy contigo», exclamó el niño, dándose la vuelta rápidamente e intentando correr entre la multitud que aún llenaba la plaza. Pero Eduardo fue más rápido. Lo agarró del brazo antes de que pudiera escapar. Diego empezó a forcejear con desesperación, pateando y tratando de soltarse del fuerte agarre del empresario. «Suéltame. No hice nada», gritaba Diego, con la voz cargada de miedo y rabia. «No voy a hacerte daño», respondió Eduardo, sujetándolo sin lastimarlo. «Solo quiero hablar. Quiero entender de dónde sacaste ese collar». Diego no creyó ni una sola palabra. Los adultos siempre tenían una segunda intención. Ese hombre rico, vestido con un traje caro, que ahora lo sostenía con firmeza, bien podía estar intentando entregarlo a la policía o algo peor. El niño siguió peleando,
arañando, mordiendo. Lo único que sabía hacer era luchar por su propia supervivencia. Tranquilo, muchacho. Solo quiero ayudar. Insistió Eduardo, sintiendo como las uñas sucias del niño rasguñaban su mano. Nadie ayuda a nadie gratis. Escupió Diego con furia, respirando agitado por el esfuerzo de escapar. Eduardo lo observó por un momento. Aquella respuesta lo golpeó de una manera inesperada. ¿Cómo podía un niño tan pequeño tener tanta desconfianza en la bondad humana? Diego era ágil, pero Eduardo era más fuerte. Con un tirón firme, lo levantó del suelo, sujetándolo con determinación. El niño dio una última patada al aire antes de rendirse. Sabía que no podría escapar de ese hombre. Bien. Ahora vámonos de aquí, murmuró Eduardo, sintiendo las miradas de la multitud sobre ellos. El empresario caminó hasta su auto, un lujoso vehículo negro que se veía completamente fuera de lugar en el caótico escenario de la plaza. Diego seguía forcejeando, aunque ahora más por resistencia que por una esperanza real de huir. Eduardo abrió la puerta y lo colocó en el asiento trasero. Diego lo miró con el pecho agitado y, en cuanto la puerta se abrió, intentó escapar. Pero Eduardo ya preveía ese movimiento y bloqueó la salida. Si intentas huir otra vez, iré tras de ti. Y la próxima vez, no seré tan paciente. La amenaza no fue agresiva, pero dejaba claro que Eduardo no se rendiría fácilmente. Diego cruzó los brazos, frustrado. Odiaba sentirse acorralado. El auto arrancó por las calles transitadas de la Ciudad de México. Desde el asiento trasero, Diego respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. ¿A dónde lo estaba llevando ese hombre? Eduardo conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera, pero su mente estaba en otro lugar. Si Diego era realmente el hijo de Elena, ¿qué significaba eso? Después de unos minutos, Eduardo rompió el silencio. ¿Tienes familia? Diego no respondió de inmediato. Miraba por la ventana, observando los edificios altos y a la gente que caminaba por las aceras, evitando la mirada de Eduardo. El silencio entre ellos se extendió, cargado de tensión. Mordió su labio inferior, inquieto, y cruzó los brazos, como si eso pudiera protegerlo de lo que fuera que ese hombre estaba planeando. No quiero hablar contigo, murmuró, desviando la mirada hacia el exterior. Eduardo suspiró, manteniendo la calma. Sabía que ganarse la confianza del niño no sería fácil. Entiendo que no confíes en mí, Diego. Pero necesito saber. Ese collar es muy importante para mí. Y tal vez lo sea para ti también. Diego frunció el ceño, apretando los puños sobre su regazo. Ese hombre era demasiado insistente. Pero, al mismo tiempo, había algo diferente en él. Algo que lo distinguía de los otros adultos que había conocido. Aún así, su instinto le gritaba que no confiara. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, casi un susurro. ¿Por qué te importa tanto? Eduardo tragó saliva, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque ese collar perteneció a alguien a quien amé mucho. Alguien que desapareció hace mucho tiempo. ¿Y tú?, vaciló, respirando hondo antes de continuar. Tú podrías estar más relacionado con esa persona de lo que imaginas. Diego guardó silencio, analizando a Eduardo por un largo momento. Algo en esas palabras le provocaba un nudo en el estómago, aunque no supiera por qué. Finalmente, después de un largo suspiro, cedió. Estoy solo. Eduardo frunció el ceño. ¿Desde siempre? Diego asintió, sin mirarlo. ¿Nunca nadie ha cuidado de ti? Algunas personas. Pero nadie se queda por mucho tiempo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esa respuesta le dolió de una manera que no esperaba. ¿Y ese collar? Dijiste que siempre lo has tenido. ¿Pero nadie nunca te ha dicho de dónde viene? Diego dudó. No le gustaba hablar de eso.
El collar era lo único que siempre había tenido, el único pedazo de su identidad. Algo dentro de él le decía que era importante, aunque nunca supo por qué. Solo sé que es mío, respondió finalmente. Y no quiero perderlo. Eduardo guardó silencio por un momento. El peso de la situación finalmente cayó sobre él. ¿Y si Diego realmente era su sobrino perdido? El pensamiento lo dejó sin aliento. La posibilidad de encontrar al hijo de Elena después de tantos años parecía irreal. Necesitaba descubrir la verdad. Necesitaba estar seguro. Y para eso, Diego no podía ir a ninguna parte. Eduardo aceleró un poco más. Sabía exactamente a dónde lo estaba llevando. Eduardo conducía por las calles transitadas de la Ciudad de México, con Diego sentado en el asiento trasero, silencioso y desconfiado. El niño observaba el paisaje urbano pasar por la ventana, pero su mente estaba enfocada en lo desconocido. ¿A dónde lo estaba llevando ese hombre? El auto se detuvo frente a un edificio moderno, con una fachada de vidrio y una estructura sofisticada. Eduardo apagó el motor y se giró hacia Diego. «Vamos a entrar». Diego dudó, mirando la puerta del edificio con una mezcla de curiosidad y temor. No le gustaban los médicos, los hospitales, ni cualquier lugar que oliera a desinfectante y lo hiciera sentirse vulnerable. «¿Qué es este lugar?», preguntó con desconfianza. «Es un laboratorio. Necesitamos hacer una prueba», respondió Eduardo con calma, tratando de no asustarlo más. Diego frunció el ceño. ¿Prueba de qué? De ADN. Quiero saber si eres quien creo que eres. El niño tragó saliva. ADN. Había escuchado esa palabra antes en los programas de televisión que a veces veía a través de los aparadores de las tiendas. Era la prueba que mostraba si alguien era familiar de otra persona. Pero, ¿por qué Eduardo quería hacérsela a él? ¿Y si no quiero?, retrucó Diego, cruzándose de brazos. Eduardo respiró hondo. No podía obligarlo, pero tampoco podía rendirse. Esto podría cambiar tu vida, Diego. Y la mía también. Si hay una posibilidad de que seas parte de mi familia, necesito saberlo. La sinceridad en la voz de Eduardo hizo que Diego dudara. No sabía qué sentir al respecto. Familia. Esa palabra nunca había significado mucho para él. Pero, de alguna manera, quería entender qué veía ese hombre en él. Después de unos instantes en silencio, suspiró. Está bien, pero no quiero agujas. Eduardo esbozó una ligera sonrisa. No dolerá. Solo necesitamos un poco de saliva. La prueba fue rápida. Un hisopo frotado en el interior de su mejilla, sellado en un tubo estéril y enviado para su análisis. El médico aseguró que los resultados estarían listos en unos días. Ahora, solo quedaba esperar. Eduardo llevó a Diego a su casa temporalmente. El niño necesitaba un lugar donde quedarse, y él no podía simplemente dejarlo en la calle otra vez. La mansión era enorme, completamente diferente al mundo que Diego conocía. Cuando entró, sus ojos recorrieron cada detalle lujoso de la sala de estar. «Esto es más grande que toda la plaza», murmuró, impresionado. Eduardo no pudo evitar una leve sonrisa. «Puedes quedarte en la habitación de huéspedes. Hay comida en la cocina, y si necesitas algo, avísame». Diego miró a su alrededor, aún dudoso. «¿Por qué estás haciendo esto?». Eduardo respiró hondo. «Porque si eres quien creo que eres, entonces nunca debiste haber pasado por todo lo que pasaste». El niño no respondió. La idea de que alguien realmente se preocupara por él le resultaba extraña. Esa noche, por primera vez en años, Diego durmió en una cama de verdad. El colchón era suave, las sábanas tenían un ligero aroma a lavanda. No tenía frío, no tenía que preocuparse por ladrones o por la lluvia. Pero, incluso con toda esa comodidad, tardó en dormirse.
Algo dentro de él temía que todo fuera pasajero, que al día siguiente despertara de nuevo en las calles, como siempre había sido. Mientras tanto, Eduardo no podía dormir. Sentado en su estudio, hojeaba un viejo álbum de fotos. Cada imagen de Elena le hacía notar las similitudes con Diego. La forma en que fruncía el ceño cuando pensaba. La intensidad de su mirada. Incluso la manera en que cruzaba los brazos cuando estaba a la defensiva. ¿Sería posible? Se descubrió más ansioso por el resultado de lo que estaba dispuesto a admitir. 2 días después, Eduardo recibió una llamada. El laboratorio tenía los resultados. Su corazón latía con fuerza mientras conducía hacia allí. Diego, sentado en el asiento del copiloto, mordía sus uñas con nerviosismo. ¿Y si no soy quien crees?, preguntó de repente. Eduardo lo miró rápidamente antes de volver a enfocar la vista en la carretera. Entonces, igual no voy a dejarte en la calle. Diego guardó silencio. Esa respuesta lo desconcertó. Al llegar al laboratorio, un médico los recibió con un sobresellado en la mano. Aquí está el resultado, señor Montes. Eduardo sintió las palmas de sus manos sudar mientras rompía el sobre y sacaba el documento. Sus ojos recorrieron las palabras y los números hasta llegar a la conclusión final. Dejó de respirar. El ADN confirmaba, Diego era hijo de Elena. Un torbellino de emociones lo invadió, alivio, sorpresa, felicidad y una profunda tristeza. ¿Por qué Elena nunca le dijo la verdad? ¿Dónde había estado todos esos años? Diego lo observaba, tratando de descifrar su reacción. ¿Y entonces? Su voz sonó vacilante. Eduardo levantó la mirada, sus ojos llenos de emoción. Diego, eres mi sobrino. El niño parpadeó varias veces, sin saber cómo reaccionar. ¿Eso significa que tengo una familia? Eduardo tragó saliva antes de responder. Sí. Tienes una familia. Y nunca más volveré a dejarte solo. Eduardo sintió que su mundo se sacudía en cuanto sus ojos recorrieron el resultado del examen. Leyó y releyó las palabras, como si su mente se negara a aceptar lo que estaba escrito. El ADN lo confirmaba, Diego era realmente hijo de Elena. Su sobrino. Un torbellino de emociones lo invadió. Era una mezcla de impacto, alivio y un dolor sofocante. Durante años, había buscado respuestas sobre el paradero de su hermana, deseando encontrar algún rastro que le diera paz. Ahora, frente a él, tenía un pedazo de aquello que tanto había buscado, el hijo que Elena dejó atrás. Levantó la cabeza lentamente y observó a Diego, que seguía sentado frente a él con una expresión indescifrable. El niño lo miraba sin ninguna emoción aparente, pero sus dedos inquietos jugaban con el collar viejo y sucio colgado en su cuello. Él ya lo sabía. No necesitaba una prueba para confirmar lo que había sentido por años. Pero eso no significaba que estaba listo para aceptar a Eduardo. Entonces, ¿eso es todo? La voz de Diego rompió el silencio, cargada de una frialdad cortante. Eduardo respiró hondo. ¿Cómo se le explicaba a un niño que creció solo que ahora tenía a alguien? ¿Cómo se pedía perdón por algo que ni siquiera sabía que había causado? Cada fibra de su cuerpo le decía que actuara racionalmente, como lo hacía en los negocios. Pero esto no era un trato. Esto era personal. Esto era humano. Sí. Eres hijo de mi hermana. Mi sobrino. Su voz salió más baja de lo que le habría gustado, cargada de una duda que no le era habitual. Diego no pareció sorprendido. Solo desvió la mirada y se encogió de hombros, como si estuviera acostumbrado a recibir noticias que no cambiaban nada en su vida. ¿Y qué? ¿Eso cambia algo? Su pregunta fue como un dardo directo al pecho de Eduardo. Eduardo sintió una opresión en el pecho. Era obvio que Diego no confiaba en él. ¿Cómo podría? Hasta hacía pocos días, lo veía como solo otro niño de la calle, alguien insignificante en su vida.
Pero ahora, al conocer la verdad, Eduardo se dio cuenta de que había ignorado algo mucho más grande. «Cambia todo», respondió. ¿Pero realmente lo cambiaba? Diego soltó una risa amarga. «Cambia para ti. Porque para mí, no cambia nada. Sigo solo, igual que siempre». Esas palabras dolieron más de lo que Eduardo quería admitir. Nunca antes se había sentido impotente. Siempre había tenido el control de todo. Pero ahora, frente a ese niño flaco y desconfiado, se daba cuenta de que no había dinero ni poder que le ayudaran a ganarse su confianza. Se pasó una mano por el cabello, frustrado consigo mismo. «Diego, sé que tienes razones para dudar de mí. Sé que cometí errores y fui injusto». Eduardo hizo una pausa, tratando de elegir bien sus palabras. «Pero ahora que sé la verdad, quiero hacer lo correcto. Quiero ayudarte». El niño lo miró sin pestañear, como si analizara cada palabra. «¿Ayudarme? ¿Cómo? ¿Me vas a meter en un orfanato bonito? ¿O me vas a dar algo de dinero y pedirme que desaparezca?» Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Eso era lo que Diego esperaba de él? «No. Quiero que te quedes. Quiero darte una casa, comida, oportunidades. Quiero que tengas una vida mejor». Diego bufó, cruzándose de brazos. «¿Y por qué? Porque soy tu sobrino. Si la prueba hubiera salido negativa, ¿me habrías dejado otra vez en la calle?» La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. No supo qué responder. Si el examen hubiera dicho que no eran parientes, ¿habría ignorado a Diego? ¿Habría seguido con su vida sin volver a pensar en él? El silencio que siguió lo delató. Diego rió, pero sus ojos estaban cargados de amargura. «Eso pensé. No te importo yo. Te importa lo que dijo la prueba». Eduardo abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Tal vez Diego tenía razón. Tal vez había pasado tantos años encerrado en su arrogancia, en su propio mundo, que solo ahora se daba cuenta del abismo que existía entre ellos. El niño se puso de pie y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada. Su voz, esta vez, sonó más baja. Y Eduardo notó algo en su tono que antes no había percibido: cansancio. «He estado solo toda mi vida. Sobreviviendo. Aprendiendo a no confiar en nadie». Diego suspiró. «¿Y ahora vienes y dices que quieres cambiar las cosas? ¿Así de fácil?» Eduardo se levantó lentamente, acercándose, pero sin invadir su espacio. «No puedo cambiar lo que pasó, Diego. Pero puedo tratar de cambiar lo que pasará de ahora en adelante». El niño se giró para mirarlo, sus ojos oscuros analizando cada detalle de su rostro. «¿Y por qué debería creerte?» Eduardo sintió un escalofrío. No había una respuesta correcta. No había garantías. «No puedo pedirte que confíes en mí ahora. Pero puedo demostrarte que hablo en serio». Diego lo observó un largo momento. Entonces, desvió la mirada y volvió a sentarse en el sofá, claramente agotado. «Me da igual. Solo no me dejes en la calle». Eduardo sintió un peso salir de sus hombros, pero sabía que ese era solo el primer paso. Ganar la confianza de Diego tomaría tiempo. Y quizás, solo quizás, aún había esperanza para los dos. Pero el miedo seguía latente en su mente. ¿Acaso era demasiado tarde? El resultado de la prueba de ADN fue solo el primer paso. Desde ese momento, Eduardo sintió un peso en el pecho que se negaba a desaparecer. Si Diego era su sobrino, entonces Elena, ¿dónde estaba? ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a su hermana? Eduardo se negaba a aceptar la versión oficial. Durante años, creyó que Elena simplemente había desaparecido, huyendo por razones que nunca logró comprender del todo. Pero ahora, con Diego frente a él, la verdad parecía incompleta. Si Elena se había ido,
¿Cómo había terminado el niño en las calles? ¿Quién lo había abandonado? Esas preguntas lo atormentaban, y sabía que no podría descansar hasta encontrar respuestas. Eduardo comenzó con lo que tenía: documentos antiguos, recortes de periódicos, informes de la policía. Revisó su propio archivo personal sobre el caso, el cual había dejado de lado años atrás, convencido de que ya no había nada más por hacer. Pero ahora, cada detalle parecía crucial. Leyó y releyó cada informe, intentando ver algo que antes había pasado por alto. Además, decidió contratar a un detective privado. Si había una pista que seguir, alguien tenía que encontrarla. Una semana después, Eduardo recibió una llamada que le revolvió el estómago. «Señor Montes, hay algo extraño en este caso». La voz del investigador sonaba titubeante, algo que hizo que Eduardo se inclinara hacia adelante en su silla, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué descubrió? Su hermana no desapareció sin dejar rastro. En su momento, hubo una breve investigación policial, pero los informes fueron archivados demasiado rápido. ¿Archivados? Sí. Y peor aún, alguien intentó borrar todos los registros. Eduardo se quedó en silencio. Alguien quiso asegurarse de que Elena nunca fuera encontrada. Mientras Eduardo se hundía en su investigación, Diego enfrentaba su propia batalla. Ahora tenía un lugar donde dormir, comida en la mesa, un techo que lo resguardaba. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan incómodo? No lograba relajarse. No sabía cómo comportarse. Pasó años viviendo con miedo, siempre alerta, siempre listo para correr. Y ahora, estar en esa casa enorme, rodeado de lujos, lo hacía sentirse fuera de lugar. Eduardo se daba cuenta de su resistencia. Quería que Diego entendiera que ahora tenía un hogar. Pero sabía que el niño no confiaba en él. Y quizás, nunca lo haría. Una noche, Eduardo encontró a Diego sentado junto a la ventana de su habitación, observando la calle con la mirada perdida. ¿No puedes dormir?, preguntó Eduardo. Diego no respondió de inmediato. Luego de unos segundos, murmuró: «No sé cómo vivir así». Eduardo se sentó a su lado, cruzando los brazos. ¿Así cómo? Diego se encogió de hombros. Con alguien que se preocupa. Con reglas, con comida siempre en la mesa. Hizo una pausa. Siempre he estado solo. Y solo sé qué hacer. Aquí, no. Eduardo tragó saliva. ¿Cómo demostrarle que ya no tenía que vivir con miedo? Tomará tiempo, Diego. Pero no necesitas huir de mí. El niño lo miró, con los ojos llenos de duda. ¿Y si un día decides que soy un problema? ¿Que no sirvo para esto? Eduardo sintió un nudo en la garganta. Eso era lo que Diego temía. Ser descartado. Una vez más. Eso no va a pasar. Dijo con firmeza. Te lo prometo. Pero Diego solo desvió la mirada. Las promesas eran fáciles. Las palabras eran fáciles. Él necesitaba pruebas. Días después, Eduardo recibió una nueva llamada del detective. Señor Montes, creo que encontré algo. Un nombre. Eduardo se puso de pie de inmediato. Dígamelo. Fernando Salazar. Eduardo frunció el ceño. El nombre le sonaba vagamente familiar. ¿Quién es? Era un empresario con conexiones dudosas. Tuvo contacto con su hermana antes de que desapareciera. Pero lo más extraño, todas sus llamadas y registros fueron eliminados. Como si alguien quisiera asegurarse de que nadie hiciera esa conexión. Eduardo sintió su corazón acelerarse. Fernando sabía algo sobre Elena. Quizás incluso sabía dónde estaba. Tomó el teléfono y comenzó a contactar a viejos conocidos, buscando cualquier información sobre ese hombre. Pero antes de que pudiera continuar, una notificación apareció en su pantalla.
Un mensaje de texto. Deja de buscar. O te arrepentirás. Eduardo se quedó helado. Alguien estaba siguiendo sus pasos. Alguien no quería que descubriera la verdad. Respiró hondo y apretó el celular con fuerza. Ahora lo tenía claro, Elena no desapareció por su cuenta. Alguien la hizo desaparecer. Y no iba a detenerse hasta encontrar la verdad. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente inquietud. Eduardo no podía ignorar la sensación de que estaba cada vez más cerca de la verdad sobre Elena, pero al mismo tiempo, sentía que alguien quería impedirle llegar hasta ella. Los mensajes amenazantes, los archivos desaparecidos y ahora el nombre de Fernando Salazar, todo parecía un rompecabezas cuyas piezas aún no encajaban del todo. Decidido a seguir adelante, Eduardo se aferró a una nueva pista, el nombre de una vieja amiga de Elena, Camila Ortega. Si alguien podía darle información sobre lo que realmente sucedió, era ella. Encontrarla no fue difícil. Tras algunas llamadas, Eduardo consiguió concertar una cita en un café discreto en el centro de la ciudad. Cuando llegó, vio a una mujer con el rostro marcado por el tiempo y la mirada desconfiada. Camila Ortega parecía dubitativa al verlo. Eduardo Montes. No esperaba verte después de tanto tiempo. Su voz llevaba un tono de cautela. Eduardo no perdió el tiempo con formalidades. Necesito saber sobre Elena. Necesito entender por qué desapareció. Camila desvió la mirada, girando nerviosamente un anillo en su dedo. Por un momento, pareció debatirse entre hablar o no. Finalmente, murmuró, ella huyó, Eduardo. Pero no porque quisiera, su voz era apenas un susurro. La amenazaron. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién? Insistió, inclinándose hacia adelante. Camila titubeó, como si sopesara las consecuencias de sus palabras. Finalmente, dijo, alguien cercano. Alguien a quien temía profundamente. Eduardo frunció el ceño. ¿Alguien cercano? ¿Quién podría haber querido hacerle daño a Elena? Nunca me dijo su nombre. Solo me pidió ayuda para desaparecer. Dijo que si se quedaba, algo malo pasaría. Que la estaban buscando. Eduardo respiró hondo, tratando de mantener la calma. ¿Y el bebé? ¿Y Diego? Camila apartó la mirada. Lo escondió. Lo dejó en un lugar seguro. Pero algo salió mal, Eduardo. Ella desapareció antes de poder regresar por él. Las palabras lo dejaron helado. Diego no fue abandonado porque Elena quiso. Fue porque no tuvo elección. El peso de la verdad cayó sobre Eduardo como una avalancha. Pero algo aún no tenía sentido. Si alguien estaba persiguiendo a Elena en aquel entonces, ¿significaba que Diego también estaba en peligro? Mientras Eduardo se hundía en nuevas revelaciones, Diego continuaba tratando de adaptarse a su nueva realidad. Pero el niño no sabía que su vida corría peligro. Desde que Eduardo había comenzado su investigación, Diego sentía que los estaban observando. A veces, notaba autos que parecían seguir la casa de Eduardo. Otras, veía sombras que desaparecían en cuanto se giraba. Algo no estaba bien. Esa noche, mientras Eduardo revisaba documentos en su estudio, Diego sintió un escalofrío al salir al jardín. Esa sensación de ser vigilado lo incomodaba profundamente. Y no se equivocaba. A pocos metros de la casa, un hombre observaba cada uno de sus movimientos, hablando por teléfono. Están empezando a sospechar. El niño está aquí. La respuesta al otro lado de la línea fue corta. Mantente discreto. No podemos dejar que lleguen demasiado lejos. A la mañana siguiente, Eduardo entró en su estudio y se detuvo en seco. El lugar estaba revuelto. Papeles esparcidos por el suelo, carpetas abiertas, cajones violentamente forzados. Pero lo peor, algunas anotaciones habían desaparecido. Alguien había estado ahí.
Y no era un robo común. Eduardo supo de inmediato que no era un simple ladrón. Alguien intentaba detenerlo. Con pasos firmes, salió del estudio y atravesó la casa hasta encontrar a Diego en la sala. El niño estaba sentado en el sofá, mordisqueando un pedazo de pan distraídamente, pero frunció el ceño al ver la expresión tensa de Eduardo. «Diego, ¿entraste a mi estudio?», preguntó Eduardo, con la voz más dura de lo que pretendía. Diego lo miró, visiblemente confundido. «¿Qué? Claro que no. Ni siquiera entró ahí». Eduardo estudió su rostro, buscando alguna señal de mentira. Pero lo único que vio fue sinceridad mezclada con irritación. «¿Viste a alguien entrar? ¿Notaste algo raro?». Diego negó con la cabeza, pero ahora su expresión parecía más atenta. «No, bueno, anoche creí oír un ruido, pero cuando salí de mi cuarto no vi nada. Pensé que era mi imaginación». Eduardo sintió un escalofrío. Alguien había estado en su casa mientras dormían. Alguien había rebuscado entre sus cosas y desaparecido sin dejar rastro. Los dos se miraron, y por primera vez, compartieron la misma certeza: algo estaba muy mal. Eduardo repasó mentalmente todas las personas en las que confiaba. ¿Era posible que uno de ellos estuviera saboteando su investigación? La idea lo enfureció. Pero una cosa quedó clara: tenía que actuar con más cautela. Al revisar los pocos documentos que quedaron intactos, Eduardo encontró algo curioso. Un nombre. Casa Esperanza. Era un orfanato poco conocido, ubicado fuera de la ciudad. Pero lo que lo hizo estremecerse fue el detalle de que aparecía en los registros bancarios de Elena. ¿Por qué un orfanato estaría ligado a Elena y Diego? Eduardo sabía que debía ir hasta allí. Pero una parte de él le decía que esa visita traería respuestas que no estaba preparado para escuchar. Y que el peligro apenas estaba comenzando. Eduardo pasó la noche en vela, sentado en la mesa de su estudio, rodeado de papeles, fotografías antiguas y anotaciones esparcidas caóticamente. Desde que descubrió que Diego era su sobrino, su mente no había encontrado descanso. Necesitaba saber qué fue lo que realmente pasó con Elena. Había vacíos en la historia, piezas que no encajaban. Elena no desaparecería sin motivo, mucho menos dejaría a Diego atrás por decisión propia. Algo la obligó a hacerlo. Algo grande. Algo peligroso. Con un suspiro cansado, Eduardo tomó un sobremanila que había recibido del detective privado días antes. Dentro había informes antiguos, registros bancarios sospechosos y una serie de documentos que, en su momento, no había entendido del todo. Pero ahora, las piezas comenzaban a encajar. Mientras pasaba las hojas, un nombre aparecía una y otra vez: Fernando Salazar. Ya había surgido antes en su investigación, pero ahora, su conexión con Elena era más evidente que nunca. Según los informes, Fernando era un empresario influyente, pero sus negocios iban más allá de lo legal. Estaba involucrado en el tráfico de información, lavado de dinero y, lo peor, amenazaba a cualquiera que intentara denunciarlo. Elena había trabajado para una de sus empresas fachada y, sin querer, había descubierto pruebas que podrían destruir todo su imperio. Sabía demasiado. Eduardo sintió un escalofrío al leer un informe con mensajes interceptados. Alguien le advirtió a Elena que guardara silencio. Pero, fiel a su naturaleza, ella no cedió a la amenaza. Y entonces, Eduardo encontró lo que más temía. Elena fue traicionada. Un documento interno revelaba que alguien cercano a ella filtró sus planes a Fernando. Alguien en quien confiaba. Eso explicaba por qué desapareció de manera tan repentina. No huyó por cobardía. Huyó para proteger a Diego. Eduardo cerró los puños, sintiendo cómo la rabia crecía en su pecho. Durante años, había creído que Elena los abandonó. Pero ahora todo tenía sentido. No fue su decisión. La obligaron a irse. Respiró hondo y se puso de pie, sosteniendo los documentos que contenían la impactante verdad.
Diego tenía que saberlo. Salió del estudio y encontró al niño en la sala, sentado en el sofá, distraído, jugando con un pequeño objeto entre los dedos. Diego levantó la vista al ver a Eduardo acercarse, notando la expresión tensa en su rostro. ¿Qué pasó? ¿Descubriste algo?, preguntó, su curiosidad avivada por la seriedad de Eduardo. Eduardo se sentó a su lado, sujetando los papeles con fuerza. Sí. Y necesitas saberlo. El niño se irguió en el sofá, atento. Tu madre no huyó porque quiso. Fue traicionada y obligada a desaparecer. Diego parpadeó varias veces, procesando sus palabras. ¿Traicionada? ¿Por quién? Eduardo respiró hondo antes de responder. Alguien en quien confiaba. Descubrió información peligrosa sobre un hombre llamado Fernando Salazar. Cuando intentó denunciarlo, él la amenazó. Sabía que, si no huía, harían algo en su contra, y en la tuya. El silencio entre ellos se volvió pesado. Diego bajó la cabeza, cerrando los puños con fuerza. ¿Entonces, me dejó para salvarme? Su voz sonó quebrada, cargada de emoción contenida. Eduardo asintió. Nunca quiso abandonarte, Diego. Pero no tuvo opción. El niño permaneció callado, procesando la verdad. Ahora todo cobraba sentido. Toda su vida había pensado que su madre lo dejó porque no le importaba. Pero ahora entendía que luchó hasta el final para protegerlo. Una chispa de determinación encendió su mirada. Tenemos que encontrarla. Eduardo asintió, mostrándole la nueva pista. Y creo que finalmente tenemos un camino que seguir. Mientras Eduardo organizaba sus pensamientos, notó un pedazo de papel amarillo entre los documentos. Lo desdobló con cuidado y vio una dirección escrita a mano. Era un lugar apartado, fuera de la ciudad, en un pueblo olvidado por el tiempo. Aquí, murmuró para sí mismo. Desde el sofá, Diego se puso de pie y se acercó. ¿Qué es eso? Eduardo dudó un segundo, pero luego respondió. Podría ser el lugar donde está tu madre. Los ojos de Diego brillaron con una mezcla de esperanza y temor. Entonces, vamos ya. Eduardo quería eso más que nada. Pero algo dentro de él le decía que debían ser cuidadosos. Si Elena huyó para salvar a Diego, ¿qué garantía había de que aquellos que la perseguían no seguían vigilando hasta el día de hoy? Antes de que pudiera contestarle, un ruido seco rompió el silencio. Vidrio quebrándose. Eduardo reaccionó antes de procesar lo que estaba pasando. En un solo movimiento, jaló a Diego hacia atrás, protegiéndolo, justo cuando otro vidrio se hacía añicos a su lado. ¡Al suelo!, gritó. Los disparos continuaron. Alguien estaba afuera, tratando de impedir que salieran de ahí con vida. Diego respiraba agitadamente, sus ojos reflejaban puro terror. Eduardo sabía que debían salir de ahí, pero huir por la puerta principal era un suicidio. Los atacantes los estaban esperando. Miró rápidamente a su alrededor, buscando una opción. Entonces vio una salida, la puerta trasera. Escucha, quédate conmigo. No dejes de correr. ¿Entendido? Diego asintió rápidamente. Eduardo lo tomó de la mano y, aprovechando un instante de silencio entre los disparos, corrió hacia la cocina. Abrió la puerta trasera y el frío de la noche los envolvió, pero no había tiempo para dudar. «Sube al coche», ordenó Eduardo, mientras desbloqueaba el vehículo. Diego obedeció sin decir una palabra, aún temblando. Eduardo encendió el motor y pisó el acelerador. A través del espejo retrovisor, vio dos figuras emergiendo de la oscuridad, armas en mano. Un disparo más. El impacto golpeó el maletero del coche. Pero Eduardo no miró atrás. Solo tenía un objetivo: salir de ahí y encontrar a Elena. Mientras conducía a toda velocidad por la carretera, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, miró rápidamente a Diego.
A pesar del miedo reflejado en su rostro, su mirada era firme. ¿Todavía quieres encontrarla?, preguntó Eduardo, con la voz ronca. Diego no dudó. Más que nunca. Eduardo apretó el volante. Ahora ya no había vuelta atrás. Tenían una pista. Pero también un enemigo peligroso que haría lo imposible para detenerlos. Eduardo conducía a toda velocidad por la carretera desierta. Diego, sentado a su lado, mantenía los ojos atentos al retrovisor, con el corazón latiéndole con fuerza. Los estaban siguiendo. Los faros del auto negro detrás de ellos brillaban intensamente, una amenaza constante que no les daba tregua. No van a rendirse, murmuró Diego, tratando de mantener la calma. Eduardo apretó el volante, su mente calculando cada posibilidad. Si habían enviado hombres tras ellos, significaba que estaban demasiado cerca de la verdad. Demasiado cerca para retroceder ahora. La pista sobre Elena los había llevado a un pequeño pueblo en las montañas. Un lugar apartado, lejos de la ciudad, por donde pocos pasaban. Eduardo esperaba encontrar respuestas allí, pero ahora se daba cuenta de que la búsqueda no sería tan fácil. No estaban solos. El auto negro aceleró, acercándose peligrosamente. Un estampido rompió el silencio de la noche. El vidrio trasero del coche de Eduardo estalló en 1000 pedazos. Diego se agachó instintivamente. «Están disparando», gritó el niño. Eduardo mantuvo firme el volante y giró bruscamente hacia un camino de tierra que conducía al pueblo. El auto derrapó en la polvareda, pero él logró mantener el control. Tenían que llegar hasta Elena antes de que fuera demasiado tarde. Tras unos minutos de escape, Eduardo divisó una pequeña casa en medio del camino. La construcción era modesta, con paredes de madera desgastada y una tenue luz encendida en el exterior. Algo dentro de él le decía que ese era el lugar. «Ahí», señaló Diego. Eduardo frenó de golpe y bajó del coche, jalando a Diego consigo. El auto negro seguía a lo lejos, pero pronto los alcanzaría. No tenían mucho tiempo. Corrió hasta la puerta de la casa y golpeó con fuerza. «Elena. Si estás ahí, abre la puerta. Estamos en peligro». Por un instante, todo quedó en silencio. El corazón de Eduardo se hundió. ¿Y si llegaron demasiado tarde? Entonces, la puerta crujió y se abrió lentamente. Y ahí estaba ella. De pie, con la mirada incrédula y las manos temblorosas. «Elena». Diego se quedó paralizado. Estaba más cerca de lo que jamás imaginó. «¿Mamá?». Su voz salió baja, vacilante, como si temiera que todo fuera un sueño. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Mi hijo», murmuró, llevándose las manos a la boca, sin poder creerlo. Pero el emotivo reencuentro fue interrumpido. El chillido de llantas desgarró la noche. El auto de los perseguidores se detuvo en la carretera polvorienta. 4 hombres armados bajaron rápidamente. Eduardo se giró de inmediato, colocando a Diego y a Elena detrás de él. «Corran adentro». Elena dudó un segundo, pero Diego le tomó la mano y la jaló hacia el interior. Eduardo se quedó en la entrada, con el pulso acelerado. Sabía que el enfrentamiento final era inevitable. Los hombres avanzaron. «No debiste venir hasta aquí, Montes», dijo uno de ellos, alto, de cabello gris y mirada helada. Eduardo reconoció su voz. Era uno de los hombres de confianza de Fernando Salazar. «Ya perdieron. Elena está aquí y ahora la verdad saldrá a la luz». El hombre soltó una carcajada. «¿La verdad? A nadie le importa la verdad. Pero esto se acaba ahora». Hizo una señal y 2 de sus hombres avanzaron con las armas listas. Eduardo estaba en desventaja. Pero no iba a retroceder. Desde dentro de la casa, Diego observaba la escena por la ventana. Nunca se había sentido tan impotente.
No quería quedarse ahí, mirando. Eduardo estaba arriesgando su vida para protegerlos. Él tenía que hacer algo. Fue entonces que vio algo sobre la mesa. Una linterna de metal. Pesada. Una idea comenzó a formarse en su cabeza. Eduardo luchaba afuera, tratando de impedir que los hombres entraran a la casa. Uno de ellos logró golpearlo con un puñetazo en el estómago, haciéndolo tambalear. Elena mantuvo a Diego cerca, tratando de protegerlo. Pero Diego ya había tomado una decisión. «Diego, no», susurró Elena, dándose cuenta de su intención. Pero era tarde. El niño tomó la linterna, reunió todo su valor y salió por la puerta lateral sin que nadie lo notara. Tenía que ayudar a Eduardo. Los agresores estaban distraídos. Diego se acercó sigilosamente por detrás de uno de ellos. Tomó aire. Y con toda la fuerza que pudo reunir, levantó la linterna y la estrelló contra la cabeza del hombre. El sujeto se desplomó de inmediato. Eduardo aprovechó la distracción. Con un movimiento rápido, desarmó al segundo matón y recuperó el control de la pelea. El líder del grupo se dio cuenta de que estaban perdiendo ventaja y dio un paso atrás. «Esto aún no termina, Montes», señaló a sus hombres. Corrieron hacia el auto y huyeron a toda velocidad. Eduardo y Diego respiraban agitadamente, pero habían ganado. El silencio se apoderó del lugar. Elena corrió hacia Diego y lo abrazó con fuerza. «Eres muy valiente, hijo». Eduardo miró al niño, impresionado. Diego había tomado una decisión. Ya no era solo un niño de la calle. Ahora era parte de una familia. Y estaba dispuesto a luchar por ella. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso de los últimos acontecimientos. La batalla había sido ganada. Pero el peligro aún no había pasado. «Tenemos que irnos», dijo, con seriedad. «Fernando Salazar sigue allá afuera. Y no se rendirá tan fácilmente». Elena asintió, tomando la mano de Diego. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero ahora, tenían que decidir qué hacer con ella. En cuanto subieron al auto, Eduardo supo que no podían perder más tiempo. Fernando Salazar debía pagar por todo lo que había hecho. Miró a Elena y Diego, aún sacudidos por todo lo ocurrido, pero decididos. Ahora estaban juntos. Pero la amenaza aún pendía sobre ellos. «Tenemos que ir a la policía», afirmó Eduardo, tomando su teléfono y marcando de inmediato. Elena, a pesar del miedo, asintió. Si no enfrentaban esto ahora, nunca estarían realmente a salvo. El trayecto hasta la ciudad transcurrió en silencio. Solo el ronroneo del motor llenaba el espacio entre ellos. Diego mantenía la mirada fija en la carretera, aún procesando todo lo que había pasado. Por primera vez, sentía que su familia estaba ahí, luchando a su lado. Al llegar a la comisaría, fueron recibidos por el jefe de policía, quien no pudo ocultar su sorpresa al ver a Eduardo Montes cruzar su puerta. «Quiero presentar una denuncia contra Fernando Salazar», dijo Eduardo con firmeza. «Tengo pruebas de que está involucrado en la desaparición de mi hermana y en una serie de delitos que incluyen amenazas, intento de homicidio y corrupción». El oficial lo miró con escepticismo. Pero cuando Eduardo comenzó a presentar los documentos, grabaciones y pruebas recopiladas durante su investigación, la expresión del policía cambió. «Esto es grave. Tenemos que actuar rápido», dijo el jefe de policía, llamando de inmediato a un equipo. Fueron horas de declaraciones. Elena relató su fuga, las amenazas que recibió y todo lo que ocurrió. Diego observaba todo en silencio, sosteniendo la mano de su madre. Era como si cada palabra los liberara un poco más del miedo y la incertidumbre. Esa misma noche, se organizó una operación. Policías armados rodearon un lujoso condominio donde Fernando Salazar se ocultaba. No tuvo oportunidad de escapar.
Eduardo, Elena y Diego esperaban en la comisaría cuando recibieron la noticia. «Lo tenemos», informó uno de los oficiales. Fernando Salazar está bajo custodia. Un inmenso alivio los invadió. Finalmente, eran libres. Diego miró a su madre. Elena cerró los ojos un momento y dejó escapar un suspiro de alivio. Años de miedo y de huir habían terminado. Eduardo, quien siempre había manejado todo con frialdad e indiferencia, sintió un peso desaparecer de sus hombros. Esta vez, había hecho lo correcto. No por dinero. No por poder. Sino por su familia. Con Fernando fuera del camino, salieron de la comisaría como personas libres. El amanecer trajo consigo un aire de esperanza. El sol parecía abrazarlos con su luz dorada, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Elena estaba ahí, viva, frente a Eduardo y Diego, después de años de separación, miedo y sufrimiento. Tomó las manos de Diego, mirándolo fijamente, como si intentara recuperar todo el tiempo perdido. Sus ojos brillaban con lágrimas de amor y nostalgia, mientras acariciaba el rostro de su hijo, memorizando cada detalle. «Has crecido tanto», susurró, intentando contener el llanto. Diego la miraba con admiración y emoción. Durante años, soñó con este momento, sin saber si alguna vez se haría realidad. Ahora, no solo la había encontrado, sino que finalmente comprendía la verdad sobre su pasado. «Pensé que me habías dejado, que ya no querías saber nada de mí», confesó Diego, su voz temblorosa. Elena sacudió la cabeza con rapidez, tomando su rostro entre sus manos. «Nunca. Te he amado todos los días de mi vida, y lo único que quería era protegerte». Su voz se quebró, dejando al descubierto todo el dolor de los años separados. Eduardo, de pie a su lado, observó la escena con un nudo en la garganta. Por tanto tiempo, había juzgado a Elena. Por tanto tiempo, había guardado rencor, convencido de que ella había abandonado a la familia. Pero ahora, veía la verdad con claridad. Estuvo equivocado. Elena no huyó por cobardía. No los abandonó por elección. Sacrificó todo para salvar a Diego. Eduardo nunca había sido un hombre sentimental. Siempre pensó en los negocios, en el dinero, en el poder. El mundo pertenecía a los fuertes. Y él se enorgullecía de ser uno de ellos. Pero ahora, al mirar a su hermana y a su sobrino, comprendía cuán vacía había sido su vida. Por años, creyó que la riqueza y la influencia eran lo único que importaban. Pero ahí, en su casa, viendo a Elena y Diego abrazarse, entendió algo que nunca se había permitido aceptar: el verdadero valor de la vida no está en la riqueza que acumulamos, sino en las personas que elegimos mantener a nuestro lado. La dureza en su corazón comenzó a desvanecerse. Por primera vez en años, se permitió sentir. «Me equivoqué contigo, Elena». Eduardo confesó, su voz más suave que nunca. «No lo entendí. Ni siquiera intenté entenderlo. Fui egoísta». Elena lo miró, sorprendida por su sinceridad, pero con compasión. «No sabías la verdad. Pero debí intentarlo». Eduardo bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus propias fallas. «Debí buscarte antes. Debí creer que había algo más en la historia. Y ahora, solo puedo pedirte perdón». Elena apretó su mano con ternura. «No importa cuánto tiempo haya pasado. Lo que importa es que estamos aquí ahora». Diego los observaba en silencio, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Por primera vez en su vida, tenía una familia. Los días siguientes fueron marcados por la esperanza. Eduardo, que siempre había vivido para sí mismo, ahora tenía un propósito diferente. Pensó en todas las niñas y niños como Diego, sin hogar, sin protección, sin futuro. No podía cambiar el pasado. Pero sí podía cambiar el destino de muchos otros. Sin dudarlo, tomó una decisión.
Utilizaría su fortuna para construir un refugio para niños en situación de calle. Un lugar donde pudieran tener una segunda oportunidad. En pocas semanas, los planes estaban listos. Sería un nuevo comienzo. Para él. Para su familia. Y para muchos más. Meses después, Eduardo, Elena y Diego asistieron juntos a la inauguración del refugio. El edificio relucía bajo el sol. Decenas de niños ya ocupaban las habitaciones, finalmente a salvo. Diego observaba todo con orgullo. Ya no solo tenía un futuro. Ahora, ayudaría a que otros también lo tuvieran. Eduardo miró a su sobrino y, por primera vez, vio algo en el que nunca antes había notado: esperanza. Este lugar es solo el comienzo, dijo Eduardo. Cada vida que salvemos significará más que cualquier fortuna que haya acumulado. Diego sonrió. Gracias, tío. Por todo. Eduardo pasó una mano por su cabello y le devolvió la sonrisa. No tienes que agradecerme. Somos una familia. Y las familias cuidan unos de otros. Elena los observó, conmovida. Después de tanto sufrimiento, finalmente estaban juntos. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Eduardo supo que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. Este era el verdadero comienzo. Y ahora, ¿qué te pareció esta historia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir más historias como esta.